La historia de Corazón de Oro continúa desarrollándose en su segundo episodio con una intensidad emocional que confirma que esta telenovela pretende construir un drama profundo centrado no solo en el romance, sino también en las heridas emocionales, las decisiones personales y las consecuencias que nacen de la traición. Si el primer capítulo representó la caída simbólica de la protagonista, el segundo episodio se convierte en el verdadero inicio de su transformación. Es el momento en que el dolor deja de ser simplemente una reacción y comienza a convertirse en una fuerza que impulsa decisiones. El capítulo comienza inmediatamente después de los eventos del episodio anterior. La atmósfera es densa, casi silenciosa, como si el mundo que rodea a la protagonista todavía estuviera tratando de comprender lo que acaba de suceder. Todo aquello que parecía estable, su relación, su futuro, su entorno social, se ha fracturado de forma abrupta. En muchas historias melodramáticas, el drama inicial suele resolverse rápidamente para avanzar hacia nuevas situaciones. Pero en Corazón de Oro, el guión decide detenerse en las consecuencias emocionales de la traición. Y ese detalle narrativo es importante, porque permite al espectador comprender que el verdadero conflicto no es únicamente lo que ocurrió, sino cómo cada personaje decide enfrentar lo ocurrido. La protagonista aparece en una escena cargada de introspección. No hay gritos, no hay discusiones violentas. En lugar de eso, vemos a una mujer que intenta reorganizar su mundo interior después de haber sido golpeada por una realidad que nunca imaginó. Lo interesante es que el guión evita presentar a la protagonista como una víctima pasiva. Aunque está herida emocionalmente, su comportamiento revela una fortaleza que comienza a emerger lentamente. No es una fuerza agresiva ni vengativa, sino una fuerza basada en la dignidad. El concepto del título de la serie, Un Corazón de Oro, comienza a tomar forma precisamente en este episodio. Un corazón de oro no significa ingenuidad ni debilidad. Significa la capacidad de mantener la integridad incluso cuando el mundo parece empujar hacia el resentimiento. La protagonista podría reaccionar con rabia, podría intentar destruir la reputación de quienes la traicionaron, podría buscar venganza inmediata. Sin embargo, decide tomar otro camino. Y ese camino implica algo que muchas veces resulta más difícil que la confrontación: alejarse. A lo largo de las primeras escenas del capítulo, vemos cómo la protagonista reflexiona sobre su situación. Cada objeto a su alrededor parece recordarle lo que perdió. Las conversaciones con otros personajes muestran diferentes perspectivas sobre lo ocurrido. Algunos intentan consolarla, otros parecen más preocupados por las consecuencias sociales del escándalo que por su dolor personal. Este contraste revela uno de los temas centrales de la serie: la diferencia entre quienes valoran las apariencias y quienes valoran la verdad emocional. Mientras la protagonista intenta encontrar claridad, el episodio también comienza a mostrar cómo el resto de los personajes está reaccionando ante los acontecimientos recientes. En muchas telenovelas, los personajes secundarios existen únicamente para impulsar la historia principal. En cambio, aquí cada reacción parece aportar una capa adicional al conflicto. Algunos personajes sienten culpa por no haber intervenido antes. Otros temen que el escándalo pueda afectar sus propios intereses. Y algunos, en silencio, observan la situación como si fuera una oportunidad. Es precisamente en este contexto donde comienza a destacar la figura del antagonista. En el primer episodio ya habíamos visto señales de su carácter manipulador, pero en el segundo capítulo su personalidad empieza a definirse con mayor claridad. A diferencia de los villanos tradicionales que expresan su maldad de forma evidente, este antagonista actúa con una calma calculada. Sus palabras son cuidadosas, sus movimientos estratégicos. Cada conversación parece esconder una intención más profunda. Lo interesante es que su motivación no parece ser únicamente el poder o el dinero, sino el control. Para este personaje, controlar la situación significa controlar a las personas.
El antagonista comprende que la protagonista se encuentra en un momento vulnerable, y aunque públicamente mantiene una actitud aparentemente neutral, en privado comienza a mover piezas que podrían afectar el futuro de la protagonista. Estas acciones no son dramáticas ni explosivas, son pequeñas decisiones que, acumuladas, pueden alterar el curso de la historia. Ese tipo de manipulación silenciosa crea una tensión narrativa muy efectiva, porque el espectador entiende que el verdadero peligro no siempre es visible. Mientras tanto, el protagonista masculino vuelve a aparecer en la historia. En el primer episodio, su presencia fue breve pero significativa. En el segundo capítulo, su papel comienza a adquirir mayor relevancia. No se presenta como un héroe que llega para rescatar a la protagonista, lo cual es una decisión narrativa interesante. En lugar de eso, se mantiene como un observador atento, alguien que percibe el sufrimiento de la protagonista sin invadir su espacio. El encuentro entre ambos personajes es sutil, casi accidental. No hay declaraciones dramáticas ni gestos exagerados. Lo que existe es una conexión silenciosa. Sus miradas sugieren reconocimiento, como si ambos comprendieran el peso emocional que el otro está cargando. Este tipo de construcción romántica es más lenta que en muchas telenovelas tradicionales, pero precisamente por eso resulta más creíble. El amor no surge de inmediato. Comienza como empatía. El protagonista masculino también parece cargar con su propia historia. Aunque el guión todavía no revela todos los detalles de su pasado, su actitud sugiere que no es un hombre ajeno al dolor. Su forma de hablar, su manera de observar, incluso sus silencios, indican que ha vivido experiencias que lo han marcado profundamente. Esto crea una dinámica interesante entre ambos personajes, dos personas que no se conocen completamente, pero que de alguna manera intuyen que comparten una sensibilidad similar. A medida que avanza el episodio, el tema de las decisiones personales se vuelve cada vez más central. La protagonista comienza a comprender que permanecer en el mismo entorno donde fue traicionada solo prolongará su sufrimiento. Cada rincón del lugar le recuerda lo que ocurrió. Cada conversación revive emociones que aún están demasiado frescas. Es en este momento cuando toma una decisión que cambiará el rumbo de la historia: irse. Esta decisión no es impulsiva. El guión muestra claramente que la protagonista ha reflexionado profundamente antes de tomarla. Alejarse significa abandonar una vida que había construido durante años. Significa dejar atrás comodidades, relaciones sociales y una identidad que estaba ligada a ese entorno. Pero también significa abrir la posibilidad de un nuevo comienzo. El momento en que la protagonista decide marcharse es uno de los puntos emocionales más fuertes del episodio. No se presenta como un acto de derrota, sino como un acto de liberación. Al irse, no está huyendo, está reclamando el derecho de reconstruir su vida en sus propios términos. Mientras esta decisión se desarrolla, el antagonista continúa avanzando en su estrategia. Sus conversaciones con otros personajes revelan que su influencia es mayor de lo que parecía inicialmente. Hay alianzas ocultas, intereses compartidos y secretos que todavía no han salido a la luz. Todo esto sugiere que el conflicto principal de la serie no será únicamente emocional, sino también estructural. La protagonista no solo tendrá que sanar su corazón, también tendrá que enfrentarse a un sistema de poder que intenta limitar sus posibilidades. El episodio avanza hacia su parte final con una sensación de transición. La protagonista se prepara para abandonar el lugar que simboliza su pasado. Los personajes secundarios reaccionan de distintas maneras ante esta decisión. Algunos la apoyan sinceramente, otros dudan de que sea la mejor elección, y algunos simplemente observan, esperando ver qué ocurrirá después. El último momento del episodio es profundamente simbólico. La protagonista mira hacia el horizonte antes de marcharse. No sabemos exactamente qué encontrará en el camino que está a punto de iniciar. No sabemos qué obstáculos aparecerán ni qué oportunidades surgirán, pero sí sabemos algo importante. Su historia apenas está comenzando. Este final no pretende ofrecer respuestas definitivas.
En cambio, plantean nuevas preguntas que preparan el terreno para el capítulo siguiente. ¿Qué tipo de vida encontrará la protagonista lejos de su pasado? ¿Qué papel jugará el protagonista masculino en esta nueva etapa? ¿Hasta dónde llegará el antagonista para mantener su control sobre la situación? Todas estas preguntas abren la puerta a múltiples posibilidades narrativas. Si observamos cuidadosamente las pistas que el capítulo ha dejado, podemos comenzar a imaginar cómo podría desarrollarse el episodio 3. Es muy probable que el siguiente capítulo muestre el primer gran cambio en la vida de la protagonista. Tal vez llegue a un nuevo lugar donde tendrá que empezar desde cero. Tal vez conozca a personas que influirán profundamente en su proceso de reconstrucción. También es posible que el protagonista masculino tenga un papel más activo en el próximo episodio. Su conexión con la protagonista ya ha sido establecida a nivel emocional, pero aún no se ha desarrollado completamente. El capítulo 3 podría mostrar cómo esta relación comienza a crecer, tal vez a través de una situación que obligue a ambos personajes a confiar el uno en el otro. Por supuesto, el antagonista tampoco permanecerá inmóvil. Su carácter estratégico sugiere que continuará moviendo piezas desde las sombras. Podría intentar sabotear las nuevas oportunidades de la protagonista o manipular a otros personajes para mantener su influencia sobre los acontecimientos. Esta tensión entre reconstrucción y manipulación promete convertirse en uno de los motores principales de la historia. En conclusión, el capítulo 2 de Corazón de Oro funciona como un episodio de transición, pero también como un momento clave en la evolución de la protagonista. Es el episodio en el que el dolor comienza a transformarse en determinación. Es el episodio en el que las relaciones entre los personajes empiezan a definirse con mayor claridad. Y es el episodio que prepara el escenario para conflictos aún más intensos en los capítulos siguientes. Si el primer capítulo fue una caída emocional, el segundo capítulo es el primer paso hacia la reconstrucción. Y cuando una historia se centra en la reconstrucción de un corazón herido, cada decisión se vuelve significativa, cada encuentro puede cambiar el destino, y cada secreto revelado puede alterar el equilibrio de poder entre los personajes. El viaje apenas comienza, y lo más interesante de Corazón de Oro es que no promete un camino fácil. Promete un camino lleno de desafíos, emociones y descubrimientos. Porque cuando una persona decide levantarse después de haber sido traicionada, el mundo que la rodea inevitablemente empieza a cambiar. Y en ese cambio es donde realmente empieza la historia. El tercer capítulo de Corazón de Oro marca un punto de inflexión silencioso pero profundamente significativo dentro de la historia. Si los primeros episodios se centraron en el impacto de la traición y en el inicio de la transformación emocional de la protagonista, este episodio comienza a expandir el universo narrativo de la serie, introduciendo nuevas tensiones, revelando motivaciones ocultas y preparando el terreno para conflictos mucho más complejos que los que habíamos visto hasta ahora. Desde los primeros minutos del capítulo 3 se percibe un cambio de ritmo. La historia deja de girar únicamente alrededor del dolor personal de la protagonista y empieza a mostrar que detrás de su tragedia existe una red de intereses, secretos y ambiciones que apenas están comenzando a salir a la superficie. La protagonista aparece en una nueva etapa emocional, aunque todavía carga con la herida de la traición que destruyó su mundo en los primeros episodios, ya no se muestra paralizada por el sufrimiento. Por el contrario, comienza a adoptar una actitud más reflexiva, más consciente de las decisiones que debe tomar para reconstruir su vida. En varias escenas del episodio, se la ve observando su entorno con una mezcla de tristeza y determinación, como si estuviera tratando de entender cómo llegó a ese punto y qué camino debe seguir a partir de ahora. Este cambio emocional es importante porque representa el verdadero inicio del arco de transformación del personaje. En el capítulo 1, la protagonista era una mujer que creía tener control sobre su destino. En el capítulo 2, se convirtió en una mujer traicionada que debía enfrentar la realidad. Y ahora, en el capítulo 3,
empieza a convertirse en alguien que está dispuesto a reconstruirse desde las cenizas de su propio dolor. Uno de los elementos más interesantes del episodio es la forma en que introduce nuevas dinámicas entre los personajes. El protagonista masculino, que hasta ahora había sido una presencia misteriosa y relativamente distante, comienza a adquirir mayor relevancia en la narrativa. En este capítulo se le observa interactuar más directamente con el entorno de la protagonista, aunque todavía mantiene una cierta distancia emocional. Sus escenas están cargadas de silencios y miradas que sugieren que hay mucho más en su historia personal de lo que la serie ha revelado hasta el momento. En una de las secuencias más destacadas del episodio, el protagonista observa a la protagonista enfrentarse a una situación difícil, con una dignidad que lo sorprende profundamente. Este momento funciona como un punto de conexión emocional entre ambos personajes. No es un encuentro romántico en el sentido tradicional de las telenovelas. No hay declaraciones de amor ni gestos grandilocuentes. Lo que hay es algo mucho más sutil, el reconocimiento de una fortaleza interior que despierta admiración y curiosidad. Este tipo de construcción narrativa es interesante porque sugiere que la relación entre los protagonistas se desarrollará lentamente, basada más en la comprensión mutua que en la atracción inmediata. Mientras tanto, el antagonista continúa consolidándose como una de las figuras más complejas de la historia. En el capítulo 3, queda claro que su papel en la trama va mucho más allá de ser simplemente un villano tradicional. Sus acciones revelan una mente estratégica que constantemente evalúa las consecuencias de cada movimiento. A lo largo del episodio se le ve manipulando situaciones aparentemente pequeñas que, en realidad, tienen el potencial de generar grandes conflictos en el futuro. Sus conversaciones con otros personajes están llenas de dobles significados, insinuaciones y promesas ambiguas que reflejan su habilidad para influir en las decisiones de quienes lo rodean. Este tipo de antagonista resulta especialmente interesante porque no depende de explosiones de ira ni de actos impulsivos para imponer su poder. Su fuerza reside en su capacidad para anticipar las reacciones de los demás y utilizar esa información a su favor. El episodio también comienza a profundizar en la red de personajes secundarios que forman parte del mundo de la protagonista. Algunos de ellos muestran signos de lealtad genuina, mientras que otros parecen estar motivados por intereses personales que todavía no se han revelado completamente. Estas interacciones enriquecen la narrativa porque crean un entorno donde nadie es completamente predecible. Cada conversación, cada gesto y cada decisión puede tener múltiples interpretaciones, lo que aumenta la sensación de tensión que atraviesa el capítulo. Uno de los aspectos más destacables del episodio es cómo logra equilibrar momentos de introspección emocional con el desarrollo de la trama general. Hay escenas en las que la protagonista se enfrenta a sus propios pensamientos, recordando fragmentos del pasado que todavía le resultan difíciles de aceptar. Estas secuencias funcionan como ventanas hacia su mundo interior, permitiendo al público comprender mejor el conflicto que vive entre el deseo de olvidar lo ocurrido y la necesidad de aprender de esa experiencia para no repetir los mismos errores. En paralelo a este proceso emocional, el capítulo introduce pistas sobre un posible secreto que podría cambiar el rumbo de la historia. Aunque la serie todavía no revela todos los detalles, varias escenas sugieren que existen acontecimientos del pasado que conectan a ciertos personajes de manera inesperada. Estas insinuaciones generan una atmósfera de misterio que invita al espectador a especular sobre lo que realmente está ocurriendo detrás de las apariencias. La dirección del episodio utiliza una estética visual que refuerza esta sensación de incertidumbre. Los encuadres cerrados, las transiciones pausadas y la música contenida contribuyen a crear un ambiente donde cada escena parece tener un significado oculto. No se trata de un episodio lleno de grandes giros dramáticos, es un episodio que construye tensión a través de detalles aparentemente pequeños que con el tiempo
podrían adquirir una importancia enorme. Otro elemento que merece atención es el desarrollo temático del concepto que da título a la serie, el corazón de oro. En el capítulo 3, este concepto empieza a adquirir una dimensión más profunda. No se trata simplemente de la bondad de la protagonista, sino de su capacidad para mantener su humanidad, incluso en un entorno donde muchos personajes actúan guiados por el interés, el miedo o la ambición. A lo largo del episodio, vemos cómo la protagonista enfrenta situaciones que podrían llevarla a adoptar una actitud cínica o vengativa. Sin embargo, en lugar de responder con resentimiento, opta por mantener su dignidad y su sentido de justicia. Esta decisión no significa que ignore las injusticias que ha sufrido, significa que se niega a permitir que esas injusticias definan quién es. Este enfoque narrativo resulta especialmente poderoso porque convierte el personaje en un símbolo de resiliencia dentro de la historia. Hacia el final del episodio, la tensión narrativa alcanza un punto particularmente interesante. Varias de las tramas que se habían desarrollado de manera paralela comienzan a converger en una serie de escenas que sugieren que el equilibrio de poder entre los personajes podría cambiar pronto. La protagonista se encuentra ante una oportunidad inesperada que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su vida. Al mismo tiempo, el antagonista parece darse cuenta de que su control sobre la situación no es tan absoluto como había imaginado. Esta combinación de circunstancias crea un ambiente cargado de expectativa que prepara el terreno para los eventos que podrían desarrollarse en el próximo episodio. Si analizamos el capítulo 3 desde una perspectiva narrativa, podemos observar que cumple una función clave dentro de la estructura de la serie. No es un episodio diseñado para sorprender con un giro radical de la trama. Es un episodio que fortalece los cimientos de la historia, profundizando en los conflictos emocionales de los personajes y ampliando el alcance del universo narrativo. Este tipo de episodios suelen ser fundamentales en las telenovelas porque permiten que el público se conecte de manera más profunda con los personajes antes de que la historia entre en una fase de mayor intensidad dramática. En ese sentido, el capítulo 3 de Corazón de Oro logra mantener el interés del espectador mientras prepara el escenario para los conflictos que probablemente dominarán los episodios siguientes. En cuanto a las posibles direcciones que podría tomar la historia en el capítulo 4, existen varias pistas dentro del episodio que permiten elaborar algunas predicciones. En primer lugar, es muy probable que la relación entre la protagonista y el protagonista masculino comience a desarrollarse de manera más directa. Las escenas que comparten en este capítulo sugieren que ambos personajes están empezando a reconocer una conexión emocional que podría convertirse en algo más significativo con el tiempo. Sin embargo, es poco probable que esta relación evolucione rápidamente. La serie parece apostar por un desarrollo gradual, en el que la confianza entre los personajes se construya a través de experiencias compartidas y momentos de apoyo mutuo. En segundo lugar, el antagonista probablemente intensificará sus estrategias para mantener el control sobre la situación. Las insinuaciones presentes en el capítulo 3 indican que está comenzando a percibir a la protagonista como una amenaza potencial para sus planes. Esto podría llevarlo a tomar decisiones más agresivas en los próximos episodios, lo que aumentaría el nivel de conflicto dentro de la historia. Finalmente, también es posible que el secreto insinuado en este episodio comience a revelarse parcialmente en el capítulo 4. Si esto ocurre, podría cambiar la forma en que los personajes se perciben entre sí y abrir nuevas líneas narrativas que expandan aún más la complejidad de la serie. En conclusión, el capítulo 3 de Corazón de Oro representa una etapa crucial en el desarrollo de la historia. A través de un ritmo narrativo cuidadosamente construido, el episodio logra profundizar en la psicología de los personajes, ampliar el contexto del conflicto principal y preparar el camino para los acontecimientos que definirán el futuro de la trama. No es un episodio que dependa de giros dramáticos espectaculares para mantener el interés del público. Su fuerza reside en la forma en que desarrolla las emociones, los silencios y las decisiones que moldean el destino de los personajes.
Al final del episodio queda claro que la historia apenas está comenzando a revelar su verdadera dimensión. Lo que empezó como un relato de traición y dolor está evolucionando lentamente hacia una historia mucho más compleja sobre poder, redención y la capacidad humana de reconstruirse incluso después de las heridas más profundas. Y si el desarrollo narrativo continúa con la misma paciencia y profundidad que hemos visto hasta ahora, todo indica que los próximos episodios de Corazón de Oro podrían llevar la historia hacia conflictos aún más intensos y emocionalmente poderosos.